Hotel Perú, situado en la carretera de Madrid, les ofrece servicio de cafetería, restaurante y salones para bodas. Los fines de semana de este verano te esperamos en nuestra magnífica terraza jardín, un lugar único para disfrutar las noches de los viernes, sábados y domingos, con los precios más baratos que nunca. Escuche, jarra de cerveza con ración gratis. Con 4 raciones te regalamos una. Cañas 1 euro y refrescos 1,50. Recuerda, viernes, sábados y domingos, a partir de las 9 de la noche, te esperamos en la terraza jardín del Hotel Perú. Buenos días. Como otro viernes más, estamos aquí el programa de familia y hoy de acompañante tengo a María García, de Agente de Igualdad de la Mancomunidad. Buenos días, Teresa, y buenos días a todas las personas que siguen tu estupendo programa. Muchas gracias. Por lo menos tengo una fan. Seguro que tienes muchas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poquito triste. Vamos a hablar de cómo se dice adiós, ¿no? En estas veces que perdemos algún familiar, hay algún fallecimiento dentro de la familia y tenemos que preparar, pues principalmente a los niños, a los adolescentes, bueno, y a nosotros mismos, ¿no? Con estos casos. Bueno, hablar un poquito y decir que, daros las gracias a todos los colaboradores del jueves pasado en nuestro mercadillo solidario. Hemos sacado un piquito para ir haciendo algunas cosas. De momento nuestros primeros talleres de igualdad están ya pagados, que lo sepáis. Muchas gracias a todas las entidades, a todas las empresas que colaboraron. Ya dimos los nombres en el anterior programa, pero bueno, podéis seguir colaborando porque la próxima semana vamos a realizar otro puesto solidario y os visitaremos a todos aquellos establecimientos que no hemos visitado. Hay muchas formas de colaborar, bien entregándonos cosas para productos para el mercadillo, publicitándolo o pasándose por el puesto y bueno, pasar un ratito con nosotras. Sí, bueno, y que sepáis que estamos en la cumbre el martes. Sí. Y agradecer pues al ayuntamiento de la cumbre y a todas las personas su colaboración. Exacto. Bueno, pues empezamos con nuestro tema. Qué triste es. Ay, no sé si llorar. Bueno, no, llorar no, pero sí que es triste porque además es algo que pasamos todos y todas en algún momento de nuestras vidas y dependiendo de la edad en la que suframos esa pérdida, lo vivimos de una forma totalmente distinta. Bueno, de esto sabes tú muchísimo más que yo, pero sí que es cierto que tendemos a esconder la muerte a los menores. Sí, y no es lo adecuado, desde luego. Y no es lo adecuado, ¿verdad? Claro, porque lo primero que hay que hacer cuando si tenemos a una persona enferma, un abuelo, un padre o algo de eso, hay que ir preparando a los niños poco a poco, ¿vale? Creo que lo fundamental o lo primero que deberíamos hacer es prepararnos nosotros mismos, porque la persona que a lo mejor le va a transmitir esta información no es la persona adecuada, porque tiene una serie de emociones o de sentimientos involucrados en ese tema que realmente le va a influir muchísimo a la hora de comunicarse con los demás. Entonces, siempre es bueno que sea una persona, digamos, un poco neutral. Sí que tenga relación con la familia, pero que sea neutral. Porque me imagino que no terminará en un llanto de lágrimas. Pero, claro, en esto deberíamos, perteneciendo, bueno, estando en un país que, bueno, ha sido siempre confesional, con una religión como es la católica, que cree, bueno, en la resurrección, ¿no? Deberíamos estar mucho más preparados y preparadas para la muerte, pero la realidad es que no queremos morirnos, obviamente, pero si tuviésemos totalmente interiorizado que hay una vida después, no tendríamos ese miedo a la muerte, ni tendríamos esa sensación de pérdida que tienes cuando una persona fallece. Claro, creo que no tendrá nada que ver tu sentimiento hacia una pérdida cuando es una persona que fallece después de una enfermedad, ¿no? Que cuando la muerte, bueno, no te la esperas, es un accidente de tráfico o, bueno, otro tipo de suceso que es
bueno, supongo que el shock será mucho mayor en esos casos, ¿no? Claro, para eso digamos que habría dos situaciones. Una en la que hay una enfermedad y hay que ir preparando a los niños o a la propia familia. Entonces, en estos casos sí que es bueno utilizar la religión. Si, por ejemplo, eres cristiano o religioso, es bueno utilizar, digamos, como una pequeña estrategia, ¿no? Bueno, pues se va a ir con Dios, va a estar en un sitio muy bien, porque también hay que entender que va a ser distinta la comunicación dependiendo de la edad que tengan. Si son niños pequeñitos es más fácil hacerlo estilo cuento, un estilo cuento en donde pues tu abuelito está malo, se va a poner, está muy enfermo, poco a poco algún día de esto se va a ir, pero él va a ir al cielo, en el cielo va a estar muy a gusto porque va a estar con Dios. Y cuidado con Dios, porque a lo mejor luego le cogen manía, porque dicen, bueno, pues si se va con Dios, ¿por qué se lo lleva? Si está tan a gusto, porque está toda la familia llorando. Hay muchas personas que sufren una crisis de fe cuando viven una muerte cercana o después de una larga enfermedad, ¿no? No entienden por qué eso sucede y tienen una crisis muy profunda en lo que son sus creencias. Claro, pero esto es debido a una mala interpretación de las cosas, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Nosotros tenemos que interpretar de tal manera que cuando se produce un fallecimiento no es que es una desgracia en la que se me va a ir la persona querida, es que es el momento que ha llegado. Todos tenemos que prepararnos para la muerte alguna vez, lo tenemos claro. Entonces, es darle la vuelta a la tortilla, como yo siempre digo. Depende de cómo interpretes las cosas y cómo las quieras ver. Y si las cosas las interpretamos de otra manera, se pueden ver de una manera muchísimo más sutil. Si tú desde el primer momento lo ves como tal desgracia, como qué mala suerte, cómo me puede suceder a mí esto y todo este tipo de cosas, entonces está claro que vas a tener una cierta culpabilidad, porque en el fondo muchas veces te sientes culpable por la persona que se ha ido, de no haberla atendido, por muchos factores que se asocian a ese momento. Y lo adecuado, bueno, para ello hay una congregación de jesuitas que prepara a la gente para la muerte. Los jesuitas, como siempre, tan avanzados. Es increíble, pero además va relacionado con la religión, claro, por supuesto, porque es su línea, y van preparando a las familias para que llegue ese momento y al propio familiar, al propio... Sí, a la persona que se encuentra en ese trance. Que va a decir adiós, ¿vale?, a esa persona, y la preparan de una manera que termina siendo hasta como un rito bonito, podemos decirlo así, que en donde termina aceptando esa situación, intentando sobrellevarlo de la mejor manera posible a través de la fe. Hombre, está claro que una persona con unas fuertes creencias religiosas tiene un tránsito mucho más fácil que una persona que no las tiene, ¿no? Pero una pregunta, claro, desde mi desconocimiento. Cuando una persona fallece, evidentemente, bueno, pues quedan todos los recuerdos, intentas no dramatizar, quedarte con lo positivo, pero realmente el mantener, por ejemplo, bueno, fotografías, un vínculo muy fuerte, una presencia constante, ¿eso es beneficioso para el entorno? Dependiendo de la persona, que ya vamos a cosas personales, individuales y de la propia personalidad de los familiares, ¿no? Incluso hay muchos familiares, no sé si lo habrás oído alguna vez, que cuando fallece alguien dicen que les hablan o que les aparece esa persona o que sueñan continuamente con ellos. Digamos que es una forma de que su cerebro esté asimilando el concepto de muerte. No es que se esté volviendo loca, porque muchas veces dicen, se está volviendo loca porque mira, dice que ve a su madre todas las noches en el cuarto y que le ha dicho, adiós hija, no te preocupes que voy a estar bien. Bueno, pues eso, que es un tránsito, es como, digamos que es como un mecanismo de defensa que desarrolla nuestro propio cerebro para poder decir adiós. Claro, pero eso, si se mantiene en el tiempo, Teresa, es patológico. Es una patología, pero eso, ¿no?, suele pasar en los primeros momentos, ¿vale? Que es normal, que lo que quiero decir, que si alguien, sí, que no hay que alarmarse, que si alguien le está pasando eso, incluso a los niños, ¿no? Los niños es muy normal que cuando tienen este tipo de vivencia y no se les ha informado adecuadamente y no se lo ha hecho de esta manera, como más sutil, para que ellos lo entiendan, pero que además lo asimilen y que lo vean como una forma, digamos, más agradable, entre comillas, pues suelen tener este tipo de cosas, pesadillas, en donde aparecen los familiares
muertos, porque es un tema que además se está hablando continuamente desde que te levantas hasta que te acuestas en una casa cuando sucede esto. Entonces es algo como que es monotemático. Eso, ahí está. Entonces digamos que es una forma de asimilarlo, es una forma de aceptar esa situación, que es totalmente normal, ¿vale? Que luego va a desaparecer. Pero fíjate, tú nos has hablado de que hay que aceptar esa situación e incluso volverla en positivo, pero ahora no tanto, ¿no? No sucede, pero antes los lutos que además los sufrían las mujeres. Ya. Eran durante a lo mejor un año vestidas totalmente de negro y modificando absolutamente toda su vida. Y además eso sí que solamente, claro, yo como trabajo con temas de igualdad, solamente recaía en las mujeres, ¿no? Entonces tenemos un sentimiento dramático respecto a la muerte. Claro, eso ahora nos sucede hasta el punto de que también criticamos cuando una persona retoma su vida normal después de una muerte. O sea, que seguimos viviendo con la gente y viviendo con la gente, quiero decir, ¿no? Con esa obsesión por la crítica social, y ni una cosa ni la otra, pero que al final es lo que tú dices, ¿no? Que depende de la persona, el duelo se vive de una forma totalmente diferente, y el que alguien salga o no se vista de luto, de negro, que no deja de ser un gesto social y un símbolo de respeto, ¿no? De tristeza, ¿no? Porque el negro aquí se asocia a la tristeza. En otras culturas el negro no tiene ese significado, porque al final todo es cultural, pero que tampoco debemos criticar el que una persona al día siguiente o el mismo día retome su vida normal, porque eso a lo mejor es su forma de afrontarlo, y no por eso está menos triste. Para eso estamos aquí, ¿no? Para cambiar las conciencias. Es que tenemos que cambiar el chip en muchas cosas, ¿no? Como siempre, viene desde atrás, es una influencia cultural y ritual que nos han enseñado y que seguimos practicando. Tenemos que cambiar todo este tipo de concepciones, de ideas y de pensamientos, incluso a lo mejor hasta sentimientos, porque el que tú llores mucho en un entierro no quiere decir que eres la que más le quiere. Los sentimientos se llevan por dentro. Entonces, para prepararnos, a mí me gusta mucho el tema, por ejemplo, de lo del cáncer. Cuando alguien tiene un cáncer, ¿vale? Es un proceso doloroso el pasar la quimioterapia, radioterapia, cuando te informan, pasa un año, luego incluso tienes que hacer tus revisiones. Esas personas, cuando les sucede eso, hacen un cambio obligado de conciencia, de pensamientos, sentimientos y demás. Sí, su actitud vital es otra. Totalmente. Pues esto pasaría igual. Digamos que cuando pasan este tipo de cosas, nosotros deberíamos preparar a las personas de la misma manera, como intentando verlo como algo natural de nuestra vida, intentándolo aceptar, intentando disfrutar de todo aquello que nos queda pendiente, siempre que sea posible, por si no es una enfermedad. Cuando ocurre algo, un accidente, imaginaros un accidente de tráfico donde se muere algún familiar, ¿no? Esto ya es distinto, porque la forma de prepararse no va a ser igual de lenta, es inmediata. Ahí hay mucho más rechazo, hay mucha más culpabilidad, hay mucho más problemas y muchos más conflictos, porque no te ha dado tiempo de despedirte. En psicología utilizamos con los niños, aquellos que no han aceptado la muerte de algún familiar, principalmente con los padres, ¿no? Con figuras que hay un apego fuerte, utilizamos un rito, ¿vale? Y se llama el entierro, se llama así. Y es como un juego. Una vez, esto quiere decir que el niño que viene a consulta ya ha fallecido a algún familiar y todavía no lo tiene asimilado y tiene una serie de conflictos, ¿no? Que muchas veces se somatizan. Se puede ver pues porque son niños que lloran, que tienen regresiones, vuelven otra vez a mearse en la cama, tienen comportamientos infantiles, rabietas continuas, malas contestaciones, problemas de conducta, ¿de acuerdo? Entonces se hace un entierro. O sea, ya está muerto esta familiar, pero se hace un entierro psicológico de emociones o de pensamientos, en donde
al niño se le vuelve otra vez a preparar para aceptar la muerte de ese familiar. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en un padre. Sí. Y a través de un papel, la última sesión es quemar un papel o una foto con la persona que tienes ahí querida, en donde se le está diciendo adiós, pero que en tus recuerdos, en tu corazón, en tu mente, guardas todo aquello bonito que hay. Es una tontería, porque el quemar ese papel o el quemar esa foto no significa absolutamente nada, pero para ellos para ellos es la asimilación de que esto ha sucedido, pero además como un bonito recuerdo, ¿no? Porque el decir, tú crees que si tu padre estuviese aquí le gustaría verte que estás llorando, que lo estás pasando mal, que estás sufriendo de esta manera, y entonces el niño va a ir aprendiendo poco a poco a aceptar todos esos sentimientos. Es muy bueno también hablar de ello. Me da pena, pues no me despedí de mi padre, pues yo quería haber hecho, yo qué sé, irme de pesca con él y no lo pude hacer nunca, ese tipo de cosas. Pues se le hacen también, pues todos esos recuerdos que tiene pendientes, los realizamos de una manera virtual, vamos a decirlo así, ¿no? Y funciona, son unas terapias bastante buenas. Entonces, ¿tú recomendarías el hablar con total libertad y naturalidad de, bueno, pues de una enfermedad o, bueno, del tránsito hacia la muerte, también con los menores, ¿no? Hombre, claro, pero es que además desde el primer día que se sabe, porque tenemos la tendencia a esconder y a pensar que nuestros hijos no lo van a entender, lo van a entender antes que nosotros. Posiblemente seamos nosotros los más difíciles de cambiar o de desconcienciar, ¿eh? Entonces, es nos cuesta más desaprender. Tenemos que aprender, por eso, ellos van a aprender rápido a aceptarlo y además de una manera totalmente, vamos a decir, natural. Pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Es cierto que los agentes de socialización de los niños son bueno, lo primero es el entorno familiar y luego son los centros educativos, que es de los más importantes. Y en los centros educativos sigue sin trabajarse la inteligencia emocional, la educación, sentimientos. Entonces por eso nos cuesta tanto gestionar ese tipo de... Nos cuesta tanto enfrentarnos a esos acontecimientos, porque es que no se nos educa para eso. Luego encima vivimos en una cultura, bueno, pues que penaliza o son tabúes determinadas cosas, como puedan ser el sexo, la muerte. En México, por ejemplo, bueno, pues hay una festividad solamente se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Que desde aquí nos puede parecer algo macabro, bueno, nos parece macabro de hecho, pero lo asumen con total naturalidad. Eso aquí no nos sucede. Entonces, todo lo que es educacional luego nos genera conflictos, porque tenemos que desaprender conductas que tenemos interiorizadas y además de una forma prácticamente inconsciente. Es lo que nos está pasando. La verdad es que la educación emocional es una parte súper importante de nuestra inteligencia. No es el inteligente el que mejor nota saca, que también sino aquel que sabe adaptarse a todos los problemas o buscar soluciones en cualquier situación adversa. Eso es la inteligencia emocional. Y en ese caso están en juego todas las emociones. O sea, cuando yo viene un problema, no puedo afrontar para hacer unos pagos en casa, tengo mucho más trabajo. La inteligencia emocional es eso, adaptarse a unas situaciones adversas a través de nuestras emociones, intentándolas autocontrolar. Y eso todo es educativo, por supuesto. Tendríamos que hacer un par de talleres. Inteligencia emocional. Sí, porque además lo único que tú puedes controlar es tu actitud hacia lo que te sucede, porque lo que sucede fuera sí que escapa totalmente a tu control, ¿no? Tú no puedes controlar cómo funciona el mercado laboral, cómo funciona la bolsa, cómo sube la hipoteca, cómo te llega la cláusula suelo. Entonces lo único que puedes controlar es cómo te enfrentas tú a ese tipo de situaciones. Y la muerte es algo con lo que todos y todas nos vamos a enfrentar, nos vamos a encontrar antes o después, preferiblemente después. Sí, claro. Preferiblemente después, pero bueno, nos cuesta, pensamos lo que tú has dicho, ¿no? Que les cuesta más a los niños y a las niñas, pero a nosotros quizás nos cuesta más porque tenemos una sensación de pérdida mucho más profunda. Eso se ve, yo creo, mucho en las personas mayores, ¿no? En las parejas
de personas mayores que ya han pasado por todo lo que es el ciclo, sus hijos ya están fuera, bueno, no, ahora ya están dentro otra vez con la crisis, pero no les da tiempo a sentirse solos. Es más, están viviendo una carga nueva, por eso existe el síndrome de los abuelos esclavos, pero eso es otra historia. Y la muerte de uno de los dos sí que genera una sensación de desasosiego y de desconsuelo en la otra persona, por ese sentimiento de soledad, ¿no? Es un poco egoísta. En los ancianos es distinto, porque los ancianos cuando llegan a después de la jubilación, sí, ahí empieza una pequeña crisis en donde ellos se empiezan a preparar para la muerte ya. No todos de la misma manera, pero es cierto que una vez que se jubilan, sí, hablas con ellos y te lo comentarán. Me está poniendo es que os gestos, me está poniendo gestos. Estoy diciendo, sí, se dan cuenta que por fin empiezan a tener una serie de achaques, empiezan a verse, no voy a decir incapaces de realizar otra serie de funciones. El jubilarse es dejar de trabajar una tarea rutinaria que llevaban durante mucho tiempo. Y empiezan a aparecer, a aflorar dolencias. Eso sí es que sucede. Y en cuanto Pero eso le pasa a los autónomos los fines de semana también, ¿eh? Ah, sí. Sí, eso es que paso toda la semana a tope. Y bueno, como hay personas que tienen un ritmo de trabajo muy elevado y llegan las vacaciones y se ponen malos. Eso me va a pasar a mí, yo creo. Eso te va a pasar a ti, Teresa. Pero sí, bueno, pero eso lo controlas tú mucho mejor que yo, ¿no? Es por esa sensación de no estar... Claro, tienes un ritmo tan brutal de actividad que no te da tiempo ni a mirarte. Sí. No te fijas en ti y tus avisos, los avisos esos que hace, esas pequeñas alarmas que el cuerpo va generando, no las pasas por encima, no haces caso. Entonces, cuando estás de vacaciones o ya estás jubilado o jubilada, claro, tienes más tiempo y tienes, bueno, para estar pendiente de otra serie de cosas. Entonces es cuando empiezas a ir más al médico, o empiezas a encontrarte mal, pero espero no jubilarme y prepararme para la muerte. Pues eso, cuando bueno, no va a suceder, porque es que como nos vamos a jubilar con muchísimos años, yo creo que me voy a morir antes de poder jubilarme, porque no voy a tener ni pensión que cobrar ni edad para jubilarnos. Eso no nos va a pasar, Teresa, porque nos vamos a jubilar a los 90. Bueno. Nos vamos a morir antes de jubilarnos. Bueno, pues ya está. Que le pasen la paga de orfandad a mí, ¿sí? No va a haber paga. No va a haber paga, ¿qué pasa? Bueno, pues como vamos a ir terminando, y para terminar, comentaros que podéis utilizar algunos recursos y libros para trabajar el tema del duelo. Y tenemos, por ejemplo, Una mamá para Owen, estos son libros, Nana vieja, La historia de Elvis, y como películas os voy a decir Bambi, si son muy pequeñitos, El Rey León. ¿Bambi? Sí, Bambi. Bueno, es que Bambi es muy tremenda. Bambi, date cuenta, eres su mamá. Sí, es verdad. Claro. Mi chica, estas películas ya van siendo un poquito más, para niños un poquito más grandes. Y Ponete, ¿vale? Se escribe Ponete. Tomates verdes fritos también se puede utilizar. Mi vida, El club de los poetas muertos. Y luego, como juegos, podéis encontrar para trabajar las emociones, el bingo de las emociones, Adiós tristeza. Y luego en internet podéis encontrar duelo infantil. Os ponéis duelo infantil y sale una página que es www.dueloinfantil.es. Vivir la pérdida, que es lo mismo, www.vivirlapérdida.com. Vida y memoria, www.vidaymemoria.com. Caleidoscopio del duelo, este os va a gustar, se mide un poco cuál es la emoción y la gravedad emocional del duelo. Y luego tenemos guía de autoayuda para personas que han sufrido un duelo, y yo creo que con esos más o menos tenemos cubierto todos los recursos. Con eso nos preparamos para... También es importante, bueno, los niños muchas veces no saben hablar de sus emociones. A través de los dibujos se pueden ver muchas cosas. Y cuando fallece alguien suelen pintar más muertos o niños con los colores, ¿no?
Sí, o cosas así. Bueno, pues que no os preocupéis, es una forma también de estar expresando todos esos sentimientos que tiene dentro. Es bueno así. Yo incluso os aconsejaría que en esas situaciones que los niños dibujen, porque el decir estoy muy triste porque se va a ir abuelo es complicado, pero sí a través de los dibujos se pueden ver cosas y además hablar de esos dibujos y explicarles las cosas. Pero bueno, sí que aclarar que cuando eso se perpetúa en el tiempo es patológico, sí. Habría que buscar un profesional. Vale. Bueno, pues nada, encantados y hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Teresa. Adiós, y muchas María. gracias a todas las personas que nos escuchan.